Sean bienvenidos. Un saludo muy especial a las personas del grupo preparando el examen UN. En este video vamos a aprender a graficar una función mediante el cálculo de la manera más detallada posible. Aquí tenemos una función cúbica. De ella podemos obtener muchísimos datos para así poder entenderla un poco mejor y realizar un bosquejo quizás mental. Para graficarla y obtener mayor claridad en la información que nos suministre, vamos a seguir los siguientes pasos. Para la función f de x, primero, encontrar los puntos de corte con el eje x. Segundo, encontrar en qué intervalos la función es positiva, negativa y cero. Tercero, encontrar los máximos y mínimos de la función. Cuarto, encontrar f de x o la imagen de los máximos y mínimos. Continuemos. Pero una cosa. Antes de comenzar, quiero recordarles que y f de x significan lo mismo. Sí, están escritos de una manera diferente, pero se refieren a igual cosa. Ahora sí, comencemos. Primero, encontrar los puntos de corte con el eje x. Pero, ¿qué rayos es un punto de corte? Pues, un punto de corte, hablando del eje x, es un lugar de nuestro eje en donde intersecta la función. Intersecta es que lo cruza. Bien, para dar un ejemplo muy sencillo, y lo voy a escribir, va a ser el siguiente. El punto de corte donde se intersectan pues el eje x y el eje y es la coordenada. A ver, ¿cuál creen? Pues muy bien para los que supieron cuál era. Es la coordenada 0, 0. La coordenada 0, 0 es el punto de corte y el punto de intersección entre el eje x y el eje y. Es esta. Bien. Ahora, acá podemos visualmente notar muy fácil que hay tres puntos de corte en nuestro eje x. Es este y este, y los voy a resaltar. Ok, el primero. Cabe aclarar que esta función que está graficada no es esta misma que está escrita acá abajo. Solamente la puse acá para dar un ejemplo. Este es el segundo y este es el tercero. Listo. Bien, es muy fácil encontrar los puntos de corte visualizando su gráfica, como ya lo vimos. Pero vamos a ver cómo se hace jugando un poco con su función, que es esta que tenemos acá. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer será igualar nuestra función a 0. Bueno, pero ¿y por qué a 0? Pues recordemos que f de x, y lo voy a anotar, es igual a y. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando y es igual a 0? Vamos a ver en nuestra gráfica. El punto en el que y es igual a 0 se encuentra acá. Hacia arriba quedan los positivos de y hacia abajo los negativos de y. Entonces, los puntos de corte con el eje x tienen la particularidad de que todos se dan cuando y es igual a 0. Es por eso que lo igualamos. Bien. Ahora, vamos a convertir el lado que está opuesto al 0 en una serie de factores. ¿Pero qué rayos es un factor? Pues un factor es una de las cantidades o expresiones que pueden multiplicarse para formar un producto. En palabras coloquiales, un factor es algo que está multiplicando a otra cosa. Vamos a transformar esto en un factor. Esto en un factor. ¿Listo? Acá vemos que el único caso de factorización que podemos utilizar va a ser el de factor común.
tenemos un trinomio. Bueno, pero ¿qué rayos es un trinomio? Pues para darles una explicación sencilla, les voy a decir que cuando tenemos un término solo, se llama monomio. Cuando tenemos dos términos separados por un más o un menos, se llama binomio. Y cuando tenemos tres términos, se llama trinomio. Bien, ahora podemos notar que en cada uno de estos términos se encuentra la variable x. Así que vamos a utilizar factor común. Sacamos la variable x, vamos a abrir paréntesis y nos vamos a preguntar, ¿con qué multiplicamos x para que nos dé x al cubo? Pues con x al cuadrado. Listo. Ponemos este signo. Y ahora, ¿con qué multiplicamos x para que nos dé menos 3x al cuadrado? Pues con menos 3x. Bajamos el signo. ¿Con qué multiplicamos x para que nos dé 2x? Pues con 2. Bien. Como acá podemos ver, nos quedó el caso de factorización de la forma x al cuadrado más bx más c. Así que este se factoriza abriendo dos paréntesis. En cada uno de ellos vamos a escribir la x y nos vamos a preguntar, necesito dos números que multiplicados den 2 y sumados den menos 3. Esos son menos 2 por menos 1 nos da más 2 y menos 2 menos 1 nos da menos 3. Listo, ahora que ya tenemos tres factores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar cada factor por sí solo y lo vamos a igualar a 0. X igual a 0, x menos 2 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Y a continuación vamos a despejar la x. Acá ya nos quedó despejada, nos quedó que x es igual a 0. Acá el menos 2 está restando, pasa a sumar, nos queda x igual a 2. Y acá nos queda, bueno, y acá tenemos el x menos 1, en donde el menos 1 está restando, pasa a sumar, nos queda x es igual a 1. Y vamos a trazar el eje x, solo vamos a utilizar ese, y vamos a bosquejar unas líneas imaginarias justamente en esos tres puntos. En el 0, ya van a ver para qué son las líneas imaginarias. En el 0, en el 1, bien, y en el 2. Ok. Ahora, vamos a ir a nuestra graficadora para demostrar si eso quedó bien. Vamos a igualar nuestra función a 0. Perdón. Y notamos que nos pone unas líneas en el 0, en el 1 y en el 2. En el 0, en el 1 y en el 2. Nos quedó bien. Bueno, les quería comentar que esta es mi graficadora favorita, se llama Desmos. Es muy rápida, es muy ágil, también está para el celular y es gratuita. Es más ágil que GeoGebra y por eso la utilizo. Bien. En el segundo punto tenemos encontrar en qué intervalos la función es positiva, negativa y 0. ¿A qué me refiero con esto? Pues les voy a comentar que esta parte de la función con respecto a y está en la parte positiva y esta parte de la función también con respecto a y está en la parte negativa. Así que vamos a encontrar los intervalos para los cuales la función es positiva, que es esta de acá arriba, y para los cuales es negativa, que es esta de acá abajo. Acá positiva y negativa. Bien, ¿cómo se hace eso jugando un poco con nuestra función? Pues tenemos que poner una condición o un intervalo. Vamos a pedir los valores de y. Acá nuevamente les vuelvo a escribir y es igual, solamente para recordar que estamos trabajando con y. Los valores de y que sean mayores o iguales a 0. Esos serían los positivos. Entonces,
Tenemos las mismas operaciones pasadas, pero ahora, pues acá también en nuestra función vamos a graficar lo anterior. Era el 0, el 1 y el 2. Listo. Vamos a hacer esta pequeña tablita en la cual vamos a copiar nuestra función factorizada en el cuadro de abajo de la izquierda. Y ahora tenemos que coger un valor que esté entre cada intervalo. En el caso de los extremos, que esté entre menos infinito y el 0, yo voy a coger el menos 1, acá es menos. Entre el 0 y el 1 voy a coger el 0,5. Entre el 1 y el 2 voy a coger el 1.5. Y entre el 2 y el más infinito voy a coger el 3, que es el entero más cercano. Acá los vamos a anotar en nuestra tablita. Bueno, acá pongo la X. El primero es el menos 1. Bien. El segundo es el 0,5. El tercero es el 1.5. El cuarto es el 3. Listo. Ahora, de ellos vamos a sacar solamente el signo. Vamos a ver cómo. Pues ahora simplemente estos son unos valores de X. Los vamos a cambiar por estas X que están acá en nuestra factorización y vamos a copiar el signo del valor que nos dé como resultado. Entonces, menos 1, pues acá sería negativo. Menos 1 menos 2 da negativo. Menos 1 da negativo. Negativo por negativo es positivo, por negativo es negativo. Acá también lo vamos a poner. Ahora cambiamos este. Este es positivo, 0,5. 0,5 menos 2 da negativo. Y 0,5 menos 1 da negativo también. Positivo por negativo es negativo, por negativo positivo. ¿Listo? Eso nos quiere decir que en este intervalo la función es positiva. Y ahora vamos a cambiar el 1.5. 1.5 es positivo. Acá 1.5 menos 2 es negativo. 1.5 menos 1 es positivo. Positivo por negativo es negativo, por positivo negativo. Y lo ponemos acá también. En ese intervalo nuestra función es negativa. Y el último, el 3. El 3 es positivo. Luego acá, 3 menos 2 es positivo. 3 menos 1 es positivo. Positivo por positivo por positivo es positivo. Bien. ¿Eso qué significa? Pues podemos verlo en nuestra gráfica. El negativo indicaría que la función está por debajo del 0 en Y. Y el positivo indicaría que está por encima. Vamos a rectificar si nos quedó bien en Desmos, nuestra graficadora. Vamos a poner mayor o igual a 0. Y nos queda que los valores de X que son mayores o iguales a 0 van del intervalo 0 a 1 y del 2 al más infinito. Van los positivos del 0 al 1 y lo voy a anotar acá en notación de intervalo. Del 0. Listo. Con intervalo cerrado hasta el 1. También con intervalo cerrado. Unión desde el 2 con intervalo cerrado hasta el infinito con intervalo abierto. Listo, en este intervalo nuestros valores son mayores o iguales a 0. Pongo el mayor o igual para recordar. Lo siguiente que vamos a hacer es encontrar los máximos y mínimos de la función. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos toca derivar. Acá voy a dar una explicación muy fácil, muy sencilla de cómo hacerlo. Para derivar,
Las dos reglas más utilizadas en la derivación son estas. Bueno, una tercera tal vez se nos cruce. Voy a explicar primero esta. Ah, pero antes, les voy a decir que f' de x, que indica derivada, es lo mismo que dy de x. Es como cuando teníamos f de x es igual a y. Pues en este caso, f' de x es lo mismo que dy de x. Podemos usar cualquiera porque significan la misma cosa. Entonces, esta se llama la regla del producto. ¿Cómo derivamos cuando tenemos una función elevada a un número? N significa cualquier número. Pues lo que vamos a hacer es bajar el exponente a multiplicar y al exponente le vamos a restar 1. Así nos queda n por x a la n menos 1, menos una unidad. Ya vamos a ver un ejemplo. O no, vamos a hacerlo directamente en nuestra función. Y la otra regla es cuando tenemos una función que está siendo multiplicada por una constante. ¿Una constante qué es? Pues un número. Se llama constante porque su valor no cambia. Cuando tenemos una constante es muy sencillo derivar. Sacamos la constante afuera y vamos a hallar la derivada de nuestra función. Entonces sacamos la n y la derivada, y vamos a hallar la derivada de x, la cual es esa era la tercera regla de la cual les iba a hablar, que es que la derivada de x siempre es 1. Nos quedaría n por 1, pues igual a n. Ahora, vamos a derivar lo que tenemos acá. Acá está escrita nuestra función. Bueno, cuando tenemos una función, o en este caso un trinomio, que está separado por menos y por más, tenemos que derivar primero el primer término, después el segundo, después el tercero. O sea, a cada uno le vamos a escribir dy de x. Bien, derivada de x a la 3, pues como dije, bajamos este 3 a multiplicar, nos queda 3x y al 3 le restamos 1. Quedaría 3x al cuadrado. Para derivar 3x a la 2, pues el 2 baja a multiplicar al 3, quedaría 6x, y al 2 le restamos 1, quedaría 6x. Ah, con este signo, menos 6x. Acá, este es el caso de la constante. Sacamos el 2 a la izquierda de la derivada y la derivada de x es 1. Quedaría 2 por 1, 1, 2. 2 por 1, 2. Y acá nos queda. Listo, esta es la derivada. Ahora, vamos a igualarla a 0. ¿Para qué? Para hallar los puntos de corte de la derivada. Pero acá les quiero hacer una aclaración. Los puntos de corte de una derivada son los lugares en los cuales la función original tiene sus máximos y sus mínimos. ¿Y qué es un máximo y qué es un mínimo? Pues vamos a verlo acá. Es la parte más alta de las montañitas. Entonces, esta función de ejemplo tendría su máximo aquí, en esta parte de la montañita, y tendría su mínimo aquí, en esta otra parte. Bien. Así que una vez tenemos la derivada, vamos a igualar a 0 y acá vamos a usar la calculadora para hallar los puntos de corte, que serían los máximos y los mínimos. Vamos a poner la opción 5 si tienen esta misma calculadora, luego la 3 y escribimos. Vamos a coger solamente los números o los escalares, también se pueden llamar. El 3 igual el menos 6 y el 2. Bueno, el 3, el menos 6, el 2. Y le vamos a dar igual. Listo. Con este botón de acá cambiamos el resultado de decimal a fracción. Nos va a dar 1.57 el primero. Bien. Y el segundo 0,42. Listo. Ahora vamos a graficar estos puntos de corte y vamos a utilizar esta gráfica que tengo acá para bosquejar la función completa. Entonces los puntos de corte serían en 1.57,
sería más o menos por acá, y en 0,42, listo, acá. Bien, ahora vamos a utilizar una condición en la derivada para lo mismo, hallar los valores positivos y los valores negativos de la derivada, pero en este caso los valores positivos de la derivada indican cuando la función es creciente, o sea cuando la derivada es positiva, y cuando la derivada es negativa. ¿A qué me refiero con eso? Acá tenemos el plano cartesiano. Cuando una derivada es positiva va a ir hacia arriba, y cuando una derivada tiene pendiente negativa va hacia abajo. La pendiente y la derivada son la misma cosa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo encontramos cuando la pendiente es positiva y cuando es negativa? Pues simplemente vamos a coger esta parte de la función, la pegamos acá, vamos a escribir x acá y vamos a elegir valores que estén desde el menos infinito hasta nuestro primer punto de corte, y entre el primer punto de corte y el segundo, y entre el segundo punto de corte y el más infinito. Acá voy a coger el 0, después voy a coger el 1, y acá voy a coger el 2, que es el entero positivo más cercano. Bien, ahora simplemente queda reemplazar y escribir el signo que nos dé. Entonces, si reemplazamos 0 acá, nos queda 0, 0, menos 0, 0, más 2, nos da positivo. Si ponemos el 1, pues 1 al cuadrado, 3 por 1 es 3, 3 es positivo, menos 6 es negativo, más 2. Bien, esto es 3 menos 6, nos dio negativo, y ahora reemplazamos el 2. 2 por 2, 4, 4 por 3 es 12, lo voy a anotar. Reemplazamos acá el 2, 6 por 2 es 12, menos 12 es 0, más 2 es positivo. Ya sabemos cómo se comporta nuestra función. Ya sabemos que en el intervalo desde menos infinito hasta 0 la función crece, y en el intervalo del 0,42 al 1,57 la función decrece y luego vuelve a crecer. Vamos al cuarto y último punto: encontrar f de x, o la imagen de los máximos y mínimos. Bueno, voy a dar un recorderis de qué es la imagen. Pues les voy a decir que f de x es lo mismo que y, y esto es lo mismo que la imagen. Bien, así funciona esto. F de x, y la imagen significan la misma cosa. Así que, ¿cómo hallamos la imagen? Por ejemplo, bueno, les voy a recordar qué es la imagen. Tenemos estos tres puntos. Halle la imagen de los puntos. Bueno, tenemos primero el 1, el 3 y el 4. Para hallar la imagen simplemente tenemos que reemplazar este 1 por la x que está acá. Entonces ponemos en vez de la x el 1, queda 1 al cuadrado es 1, 1 por 3 es 3, la imagen es y, si reemplazamos el 3 es 27, y si reemplazamos el 4 es 48. Listo, así que hallar la imagen de los máximos y mínimos simplemente sería coger nuestra función original, la cual está al principio, la vamos a poner acá, y ahora vamos a buscar los puntos de corte, pero de la derivada. Los vamos a traer,
Bien. Y vamos a encontrar su imagen, que sería encontrar f de x. Eso se hace reemplazando este punto por la x que tenemos arriba. Y vamos a utilizar la calculadora. Acá nos devolvemos al modo principal y vamos a escribir esta función: alfa x a la 3 menos 3 alfa al cuadrado más 2x. Listo, la función original. Le vamos a dar a la tecla cálculo. Para 1,57 ya está. Le vamos a dar igual y nos da menos 3, menos 0,38. Bien, del primero y del segundo, calcular para 0,42 igual 0,38 positivo. Ahora, les voy a comentar qué quieren decir estos valores. Quieren decir que cuando tenemos en x el valor de 0,42, su imagen va a ser 0,38. Entonces, vamos a ir a la gráfica de arriba. Listo, acá tenemos 0,42, su imagen va a ser 0,38. Eso vendría siendo más o menos por acá. Y cuando tenemos 1,57, su imagen va a ser menos 0,38, que sería más o menos por acá. Ese es un mínimo. Listo, acá tenemos un máximo, o sea, una montañita hacia arriba, y acá un mínimo, una montañita abajo. Ahora vamos a graficar toda la función teniendo en cuenta todos los datos que obtuvimos. Bien, acá nos dice que la función se debe graficar en el lado de abajo, en el lado negativo de y, desde menos infinito hasta 0. Entonces desde menos infinito hasta 0 varía en el lado negativo, y la pendiente en ese punto, acá esta nos la dice. Listo, dice que desde menos infinito hasta 0 la pendiente es positiva, o sea, la vamos a graficar en el lado negativo. Uy, ya estaba oprimiendo algo, pero subiendo. Bien, ahora vemos que de 0 hasta 1, la pendiente, uy, no, espere. Bueno, primero veamos esta. De 0 a 1 tenemos que graficar la función en el lado positivo. Bien. Ya. O sea, positivo de 0 hasta 1. Ahí está, ahí tenemos nuestro máximo. Luego, desde 1 hasta 2 la vamos a graficar en el lado negativo de y. Y ahora vamos a ver esta. Desde 1,57 hasta infinito, acá cogimos el 2, tiene una pendiente positiva. Eso significa que sube. Y desde el 2 hasta el intervalo de 3 se grafica en el lado positivo. Entonces es más o menos así. Listo. Vamos a ver la gráfica real. Bueno, esta es la gráfica real. Vamos a ver la gráfica en nuestra graficadora Desmos. Wow, nos quedó así. Y la nuestra, pues está parecida. Realmente, si lo estuviera haciendo en una hoja milimetrada, me hubiera quedado mejor que en Paint. Bien, vamos a ver el significado de la derivada. Acá recordemos que la derivada de esta función era 3x al cuadrado menos 6x
más 2. Bien. ¿Cuáles eran los puntos de corte? Pues acá los podemos ver. Los puntos de corte de la derivada son este de acá y este de acá. Ahí dice 1.57 y 0,42. Entonces vamos a poner una línea en esos puntos. X es igual a 0.42 y X es igual a 1.57. Bien, vamos a ocultar la gráfica de nuestra derivada y vamos a notar que los puntos de corte sí nos están diciendo en dónde quedan los máximos y los mínimos de nuestra función. En este caso sería acá en 0.42 en X y 0,38 en Y, y acá en 1.57 en X y menos 0,38 en Y. Bien, es así como podemos graficar nuestra función y es una pequeña muestra de lo que significa la derivada. Muchas gracias por ver este video. De la función, ¿qué más se puede decir? Podemos decir que la función tiene un dominio de todos los reales y tiene un rango de todos los reales también, porque esta se va a ir yendo hasta el infinito y a los lados también va a ir alcanzando el infinito, el menos infinito y el más infinito. Bien, no hay nada más que decir. Gracias por ver el video. Hasta luego.